Ya se siente el calorcito, ¿verdad? O nada más yo con el cubrebocas. Ay, pues de verdad que, ¿cómo doy gracias a Dios? Dios sabe que hemos orado mucho cada día por cada una de ustedes que nos acompañan en esta tarde. Les decía yo a algunas de ustedes, ¿verdad? Probablemente cuando orábamos por ustedes no sabíamos su nombre de algunas que vienen por primera vez, pero Dios sí. Y en el plan, en el cuidado de Dios, permitió que llegaran a este día, ¿verdad? Seguir alimentándonos de su palabra, seguir recibiendo de su amor, de su cuidado y aún la tecnología, ¿verdad? Que nos permite poder seguir escuchando y aprendiendo, ¿verdad? Pues vamos a seguir aprendiendo de las mujeres de la Biblia, una preciosa serie que Dios nos está dando y que hemos aprendido mucho, ¿verdad? De muchas de estas mujeres. El día de hoy le toca un lugar a una mujer de quien vamos a aprender mucho, se llama Ana. Ana, y el tema que yo di para poder aprender más de Ana es una mujer de ferviente adoración, ¿verdad? Y hay un texto, el texto base con el cual yo inicio esta enseñanza, me gustaría que lo recordaran muy bien, que lo tuvieran muy presente y sobre todo que lo puedan apreciar mejor después de esta enseñanza. ¿Qué tanto nos quiere enseñar Dios, verdad? El texto base es 1 de Samuel 2:1. Se los voy a leer yo. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Qué preciosas palabras, ¿verdad? Qué palabras tan llenas de fervor y de confianza en Dios. Y es a donde Dios nos quiere enseñar en esta tarde, mis queridas hermanitas. ¿Qué les parece? Sí, comenzamos con una oración. ¿Me acompañan? Padre Santo, Señor nuestro, te damos muchas gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu cuidado derramado hacia nuestras vidas. Gracias porque tú sigues manifestando tu amor, tu paciencia, tu cuidado hacia nosotras, de manera en que no nos permites quedarnos en la misma condición. Nos quieres llevar a un mayor crecimiento, a un mayor conocimiento, a verdaderamente experimentar tu poder obrando en nuestras vidas por el poder de tu palabra. Que podamos creer, Señor, y afianzarnos en el cuidado que tú nos das, en ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Sigue obrando en la vida de cada una de las que estamos aquí, de las que están escuchando y aún de las que han de llegar, mi Señor Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, dame gracia, sabiduría para exponer tu palabra como tú quieres que lo haga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues como lo mencionaba, el que estemos aquí, ¿verdad? Es gracias a su infinito amor, su paciencia, su misericordia. Y es algo que no podemos dejar de lado, es algo en lo que siempre tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Un día más en el cual podemos respirar, un día más en el cual podemos conocer más a Dios, ¿verdad? Y me gustaría comenzar esta enseñanza definiendo dos palabras, de las cuales, entre tantas cualidades que vamos a ir aprendiendo de la vida de Ana, es una forma de la que engloban todo el carácter que Dios fue formando en ella, ¿verdad? La primera palabra es ferviente, que tiene como significado o muestra un fervor. El significado de la palabra fervor es un sentimiento o una actitud de profunda, es algo profundo, ¿verdad? De profunda veneración, es decir, un profundo respeto a Dios, ¿verdad? El segundo significado de la palabra fervor es sentimiento intenso, es algo profundo, algo grande, ¿verdad? De entusiasmo y aún de admiración hacia alguien o hacia algo, ¿verdad? Y la segunda palabra que engloba lo que vamos a descubrir de Ana es adoración. El significado es un culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina, ¿verdad? Pero con la vida de Ana nos vamos a dar cuenta de que más de una adoración a manera religiosa, a manera superficial, Dios quiere llevarnos a tener una adoración profunda, una adoración cimentada en el conocimiento de su palabra, de la esencia de quién es Dios en nuestras vidas, ¿verdad? De su poder obrando en nosotras.
Para nosotros como hijas de Dios, nuestra entera adoración es para nuestro único Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Creador de todo lo visible, de lo invisible, en quien nosotras hemos decidido confiar y creer y estamos hoy aquí en esta tarde, ¿verdad? Hay un comentario que a mí me gustó mucho y que va muy acorde a la enseñanza que vamos a tener el día de hoy, que es de C.S. Lewis. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de esta persona, pero él era un medievalista, es decir, un especialista en el estudio de la Edad Media. Y este hombre, a mediados de 1900, conocido como un apologista cristiano, dijo: la alabanza no solo expresa, sino que completa el gozo, ¿verdad? ¿Cómo alabamos a Dios? Ya lo mencionábamos, ¿verdad? En una de las enseñanzas pasadas que hemos tenido. Alabas a Dios así como que, o lo alabas con fervor, con conocimiento de causa, con profunda veneración a Dios, ¿verdad? Es a donde Dios nos quiere llevar, porque dice, sino que completa el gozo. Es su cumplimiento esperado, dice. En otras palabras, la alabanza significa el regocijo, lo mismo que cruzar la meta representa para quien corre una carrera. Qué tremendo entender la adoración a Dios de esta manera, ¿verdad? Qué tremendo poder vivirlo, poder experimentarlo y poder llevar nuestra adoración a Dios con esta ferviente adoración, con entendimiento a donde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Se encuentran tan estrechamente unidos, dice esta persona. Dice que la ausencia de uno generalmente implica ausencia del otro. Es decir, o estás adorando a Dios o no lo estás adorando, así es. O eres una ferviente adoradora o simplemente estás perdiendo tu tiempo, porque a Dios no lo engañas. Él sí conoce la condición de tu corazón, Él sí sabe lo que estás pensando, Él sí sabe cuál es tus sentimientos, de si es de agradecimiento, si es de reconocimiento a su poder, o nada más estás ahí simpatizando, ¿verdad? ¿Cómo es la condición de nuestro corazón en esta tarde? Y es a donde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Dice, esto ayuda a explicar la razón detrás del mandamiento de la Biblia, de alabar a Dios, al mandarnos a alabarle en esencia. Porque ¿saben qué? Que cuando nosotros aprendemos a alabar a Dios en esencia, no es nada más los domingos en la reunión de las 11, cuando estamos cantando alabanza, ¿verdad? Sino que cuando aprendemos a hacerlo, nuestra vida se vuelve una completa adoración a Dios, un canto de alabanza a Dios, un sacrificio vivo que derrama un aroma fragante delante de Dios, ¿verdad? Y es a donde Dios nos quiere llevar en esta tarde, mis hermanitas, alabarle con todo nuestro ser, ¿verdad? Y eso es algo que el salmista David lo sabía muy bien, ¿verdad? Se deleitaba en la presencia de Dios. Dice, la alabanza no puede contenerse en silencio, porque rebosa del corazón y se derrama a través de los labios. Como dijo David, bendeciré al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Continuamente estará su alabanza en mi boca. Salmos 34:1. Y vuelvo a lo mismo, es a donde yo quiero enfatizar en esta tarde. Puede salir de nuestros labios, pero ¿qué hay en nuestro corazón para que verdaderamente salgan palabras de alabanza a Dios? Hacia donde lo que Dios quiere formar es en tu corazón, en tu intimidad, ¿verdad? Y asimismo podemos describir a Ana como una mujer de ferviente adoración a Dios, de una fe inquebrantable a pesar de sus circunstancias. ¿Cuántos de aquí han escuchado o han leído ya el libro de Ana en Primera de Samuel? La mayoría, ¿verdad? Pues a mí Dios me sorprendió como no tienen una idea. Y déjenme decirles que hubiese podido hacer 2 o 3 enseñanzas de esta sola mujer. Ahorita dije, bueno, esto es lo que compete a este día, ¿verdad? Pero hay mucho. Muchas veces comentábamos también la enseñanza pasada, ¿verdad? Aprendiendo de Ruth, un libro escrito para ella, y hay tanto que aprender de ellas, ¿verdad? Lo importante es no conformarnos a leerlo y ya, sino a profundizar. ¿Y qué Dios me quiere enseñar a mí con la vida de cada una de estas mujeres, verdad?
vamos a ir desarrollando y comprendiendo cómo es que podemos llegar a tener una fe inquebrantable, aún en circunstancias muy difíciles de sobrellevar, humanamente hablando, ¿verdad? Ana es una mujer de ferviente adoración a Dios, quien llegó a experimentar la gracia de Dios de una manera extraordinaria. ¿Y cómo es que llegó a convertirse en semejante testimonio de la gracia de Dios? ¿Saben cómo? ¿Se lo imaginan? A través de 4 palabras que muchas de nosotras no quisiéramos tener. La primera es dificultad. ¿Cuántas quisiéramos tener dificultad por voluntad propia? No, ¿verdad? Preferiríamos pasar de largo. La segunda es por el dolor, el sufrimiento y el sacrificio. 4 palabras tremendas que engloban mucho, ¿verdad? Muchas veces, como lo mencionaba, preferiríamos no tener nada de eso. Pero déjame decirte, hermanita, que es precisamente por medio de esas situaciones en las que podemos experimentar la gracia de Dios de una manera sobrenatural, como aprendió a hacerlo Ana, ¿verdad? Porque por medio de esas situaciones adversas, difíciles, que Dios en su soberanía permite que lleguen a nuestra vida, es cuando verdaderamente sale que hay en nuestro corazón. Es muy fácil decir yo tengo fe. Es facilísimo. Inclusive es aún más fácil decirle a otra persona, ten confianza, ten fe. Pero ¿realmente lo has vivido? ¿Realmente has llegado a ese nivel al que Dios nos quiere llevar, en el cual hemos sido probadas y le hemos dado una respuesta a Dios? ¿Sabías que la única manera de saber si tenemos una fe viva y verdadera es cuando somos probadas? ¿Y qué significa la palabra fe? Lo recordamos en Hebreos 11:1, ¿verdad? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Esto es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, ¿verdad? Qué tremendo, porque vamos a darnos cuenta, para que Ana pudiera manifestar todo lo que ella manifestó a tal grado de ser una ferviente adoradora y pudo manifestar ese grado de fe en su vida, es porque conocía a Dios, ¿verdad? No una fe al decir yo quiero esto, yo necesito esto, yo anhelo esto y quiero, te lo pido a Dios con todo mi corazón, pero lo que tú quieres va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Es lo que Dios quiere para ti o es un capricho tuyo, verdad? Cuando hablamos de este pasaje de Hebreos 11:1 y entendemos verdaderamente el significado de la fe, es porque entendemos que la soberanía de Dios es lo más perfecto. Y es cuando logramos empatar nuestros anhelos, nuestra necesidad, nuestra enfermedad, nuestra causa a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando a qué nivel nos quiere llevar Dios en esta tarde. Yo lo separé en algunos aspectos para que sea un poquito más fácil de digerir esta enseñanza, ¿verdad? Aspectos que en lo personal a mí me enseñaron mucho. Y si quieren, ustedes pueden anotarlos como pequeños subtítulos, ¿verdad? El número 1, en forma de pregunta. ¿Qué no tienes tú que anhelas mucho? Yo las animo a que mediten en esta parte. Yo desarrollando esta enseñanza pensaba, ¿qué no tengo yo que pueda anhelar mucho o que pueda estar robando mi mirada, apartando mi mirada de Jesús y solamente de Él, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vamos a leer, por favor, en 1 Samuel 1:2. Acompáñame en tu Biblia. ¿Listas? Dice así. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el otro era Penina. Y Penina tenía hijos, mas ¿qué pasó? Ana no los tenía. ¿Qué no tienes tú que anhelas mucho? Ana no tenía hijos y ella lo anhelaba mucho, ¿verdad? 1 Samuel 1:4 dice,
Y cuando llegaba el día en que el Can ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Y el 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida, una parte especial, ¿verdad? Dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ana no tenía hijos, ella era una mujer estéril. Y déjame decirte, en el Antiguo Testamento, cuando una mujer, quien anhelaba tener hijos y no podía tenerlos, no solamente llevaba o conllevaba un gran sufrimiento, ¿verdad? Como a toda mujer hoy en día, dice, sino que al mismo tiempo, además de padecer como mujer, humanamente hablando, nuestra naturaleza, ese dolor, ese sufrimiento por no poder tener hijos, en el tiempo de Ana se vivía vergüenza. Era una vergüenza porque de acuerdo al contexto, al tiempo cultural en el que Ana vivía, se tenía como predestinadas las mujeres para que su única responsabilidad era tener hijos. Imagínense, es como mi responsabilidad y no lo hago bien. Claro que llegaba el sentimiento pues de menosprecio, de para qué sirvo y todo lo que conlleva en una mujer, ¿verdad? Para Ana también representaba vergüenza, representaba menosprecio. La presión para tener hijos en los tiempos bíblicos era más cultural. Las mujeres se adoptaron con esa creencia de mi función es tener hijos, ¿verdad? La vida era muy dura y la supervivencia para esos tiempos se basaba en tener muchos hijos. ¿Para qué? Para que trabajaran en el campo, para cuidar el ganado y aún para transmitir el apellido de la familia, ¿verdad? Aún, digo, ya en nuestra época ya no es como que lo escuchemos tanto, pero por así decirlo, a mí se me quedó bien grabado que estaba en tercero de primaria y se me impactó porque ve cuántos años ha pasado, ¿no? Que una persona me decía que su mamá había tenido 19 hijos. Yo dije, 19 hijos, ¿cómo crees? O sea, si con 2, yo digo, me vuelvo media. Y ahora 19, claro, los hijos más grandes se volvían mamás y papás de los más chiquitos, ¿verdad? Es la única manera en la que se pueden explicar que tuvieran tantos hijos. Pero la realidad es que en nuestro tiempo cultural ya no es que se tengan tantos hijos en esa cantidad, ¿verdad? En los tiempos bíblicos era más de 19 hijos los que podían llegar a tener estas mujeres. O lo mencionábamos, tenían más de una esposa y podían tener todavía muchos más hijos, ¿verdad? Dicho este contexto, comprendamos un poquito más el sentir de Ana al respecto. Y de ninguna manera estoy menospreciando el sentir de toda mujer en el día de hoy, ¿verdad? Al anhelar un hijo y aún no poder tenerlo. Pero quiero que lo llevemos a que Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y aunque ya no estamos viviendo en los tiempos de Ana, y aunque la causa de Ana, en base a este contexto, era un dolor mayor, era una aflicción mayor, era una vergüenza mayor, sigue siendo un dolor el aquella mujer que anhela un hijo y aún no puede tenerlo, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Sigue siendo el mismo del tiempo de Ana, sigue siendo el mismo Dios vivo y verdadero de Ana, y es lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde a todas nosotras, ¿verdad? A estas mujeres que anhelan mucho tener un hijo y no han podido, pero también a todas aquellas mujeres que verdaderamente anhelan algo y aún no lo han recibido, ¿verdad? Dios quiere llevarnos a examinarnos, hermanitas, que anhelemos tanto, cada una de nosotras, que aquello que no podamos obtenerlo, lo empatemos a la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Para algunas mujeres puede ser de la misma manera el tener un hijo, lo mencionaba, y el no tenerlo significa alguna aflicción, algún dolor. Claro que sí, es parte natural, somos mujeres y tenemos un diseño perfecto, ¿verdad?, de parte de Dios. Para otras mujeres puede ser el anhelo de tener un esposo, de sentirse amadas, de sentirse protegidas por un varón, ¿verdad? Para alguien más pudiera ser el anhelo de ya no padecer ninguna enfermedad, y más si se trata de una enfermedad de muerte, ¿verdad? Alguna enfermedad de gran aflicción en su cuerpo de manera física. Pueden ser muchas las causas, hermanitas. ¿Qué anhelas tú que no lo tienes aún?
Y es a donde Dios nos quiere llevar, anhelar la perfecta voluntad de Dios y con entenderlo, gozarnos, experimentar lo que Dios quiere provocar en nuestras vidas, ¿verdad? Como lo hizo en la vida de Ana, y lo vamos a ir leyendo. Podría poner muchísimos, ¿verdad? Muchos ejemplos más, pero Dios sí las conoce a cada una de ustedes. Conoce sus edades, conoce sus necesidades, sus emociones, sus sentimientos, sus causas. Para Dios no hay nada imposible y Dios quiere llevarlos a examinar su corazón de una manera íntima y personal, ¿verdad? Y una vez que reconozcamos si es así, volver nuestra mirada a Dios y solo en Dios más allá de todo anhelo y convertirnos ¿en qué? En fervientes adoradoras, ¿verdad? Como se convirtió Ana en medio de su sufrimiento. Como vayamos avanzando en este mensaje que Dios preparó para nosotras, vamos a ver cómo a pesar de que la mente de Ana estaba nublada por el dolor, porque claro que su mente se nubló, se afligió, se dolió, claro que ella experimentó todo eso, no somos robots, ¿verdad? Somos humanas, pero su fe resplandecía, hermanitas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios quiere que tengamos una fe viva, una fe verdadera, una fe bien cimentada en nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Punto número 2. Responde como Cristo ante el maltrato de los demás, cuando padeció por todos nosotros, ¿verdad? Esto es un punto también muy importante que conforma el carácter de Ana, de manera en que al ella ir formando su carácter, semejante al carácter de Cristo, el resultado que es ser una ferviente adoradora en todo tiempo. Pero no puede ir una cosa sin la otra, ¿verdad? Necesitamos desarrollar carácter, tal como lo hizo Ana. Y déjame decirte que Ana aprendió, ¿verdad? Porque Ana no estaba exenta de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, ¿verdad? Ana tuvo que aprender y Dios quiere llevarnos a aprender, porque no nacemos con eso, ¿verdad? Acompáñame a leer en tu Biblia, 1 Samuel 1:6. Conforme vamos conociendo más y más a Dios, va a ser más fácil reaccionar como Dios nos quiere enseñar en su palabra, ¿verdad? Dice 1 Samuel 1:6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. El 7 dice, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová la irritaba, así, ¿verdad? Por lo cual Ana lloraba y no comía. Penina era la otra mujer del Elcana, ya lo estábamos leyendo, y era la esposa no amada en esta relación, ¿verdad? Por lo cual Penina tenía gran amargura en su corazón. ¿Y qué hacía? Reaccionar de acuerdo a su naturaleza, reaccionar de acuerdo a sus impulsos, a sus emociones, completamente apartados de Dios, ¿verdad? Elcana, el esposo de Ana, él era un hombre piadoso, que amaba a Ana de una manera especial, aun cuando ella no podía tener hijos. Para él, no veía a Ana ni con menosprecio, ni con vergüenza. Para Ana él era alguien especial, alguien a quien él amaba, ¿verdad? Pero aún así practicaba la poligamia. Y ya en otras enseñanzas yo les he mencionado que de ninguna manera es que Dios permitiera la poligamia, ¿verdad? O que Él lo apruebe. Mas sin embargo, no es que lo apruebe, mas sin embargo Él lo permitía. También por un contexto de historia de lo que mencionaba. Era importante la sobrevivencia a través de los hijos, y un sinfín de contexto que ustedes también pueden leer y estudiar un poquito más. Pero por todas esas causas, de alguna manera Dios pues lo permitía aún en hombres piadosos, ¿verdad? Hoy en día sabemos que de ninguna manera eso es aprobado, ¿verdad? Por lo contrario, sería adulterio, ¿verdad? Y es pecado delante de Dios. Pero bueno, en este tiempo, hablando de Elcana, era un hombre piadoso. Pero el actuar de Penina era natural, tal cual una persona que no es nacida de nuevo. Pero como cristiana, ¿qué debemos hacer? Reaccionar de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? A un carácter afable y agradable delante de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar? Tal como Cristo reaccionó
ante el maltrato de los demás, ¿verdad? Muchas veces existen matrimonios donde la mujer es una mujer nacida de nuevo, pero el varón no. Quizás puede ser simpatizante o aún creer que es cristiano, ¿verdad? Pero al ver su vida te das cuenta que no es nacida de nuevo, por cuanto no puede dar frutos espirituales y mucho menos reaccionar como Cristo ante el maltrato de los demás, ¿verdad? Pero si es tu caso, querida amiguita, que estás hoy aquí, que has dispuesto tu corazón a aprender más de la palabra de Dios, yo quiero pensar que es porque hay un anhelo ferviente en ti de crecer espiritualmente, de no quedarte en la misma condición, sino de experimentar y conocer más a Dios, ¿verdad? Y darle una respuesta. Pero lo que yo voy es que no podemos justificarnos. Y pongo el ejemplo del matrimonio, porque es muchas veces donde más vamos a encontrar conflictos. Muchas veces es con el esposo, quien es nuestra más íntima relación, nuestra más íntima cercanía, con quien vamos a manifestar nuestra verdadera naturaleza, con quien nos vamos a desesperar más rápido, con quien vamos a reaccionar impulsivamente, con quien vamos a tener malas actitudes, ¿verdad? Y más, si ellos no son nacidos de nuevo, como era en el caso de Penina. Penina no era nacida de nuevo, ¿verdad? Y puse el ejemplo hacia el matrimonio porque es nuestra relación más íntima, pero esto aplica para tu vecina, que te irrita, que te molesta, que hace ciertas actitudes o cosas que no te agradan, hacia con tu familiar, hacia con tu hermana, hacia con tu prima, hacia con una tía, hacia nuestro prójimo en general. Somos llamadas a poder reaccionar como Cristo lo hizo, porque en Él tenemos ejemplo, ¿verdad? En Él hemos tenido todo nuestro ejemplo. Entonces, no podemos justificarnos, ni justificar al marido porque no tiene una reacción de acuerdo al diseño perfecto de Dios, de acuerdo al carácter o a los frutos espirituales de Dios. Pero sí nos debería de llevar esa situación a tener una mayor misericordia, una mayor paciencia, una mayor amor, una mayor piedad, porque nosotras, siendo no merecedoras, recibimos amor, paciencia, perdón, misericordia. ¿Y por qué cuando otra persona nos agrede o nos trata mal, nos cuesta trabajo perdonar? No, no es merecedor de mi perdón. ¿Por qué voy a ir yo a pedir perdón? No, que me pida perdón él o ella si quiere, yo no. Y se antepone el orgullo, ¿verdad? ¿Y eso es agradable delante de Dios? ¿Eso es como la manera en cómo Jesús reaccionó? No, ¿verdad? Eso no quiere Dios en nuestras vidas. Pero es muy fácil comenzar a tener esas pequeñas actitudes. Por eso necesitamos examinarnos de continuo y aún aprender esto que Dios nos está enseñando en esta tarde con este segundo aspecto, ¿verdad? De la vida de Ana. Recordemos que nos dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Para una discusión siempre vamos a necesitar de dos, ¿verdad? ¿Somos las que dan una respuesta blanda y quitan la ira? ¿O somos las que damos una palabra áspera y hace subir el furor? ¿De cuáles somos? Porque aun cuando nuestros esposos sean cristianos y también se esfuercen y anhelen el carácter de Cristo, somos humanos. Se pueden equivocar, pueden tener una mala actitud, pero ¿cómo va a ser nuestra reacción ante esa circunstancia? Recordemos que si nosotras ponemos especial cuidado y atención a estos aspectos de la vida de Ana, todos estos pequeños detalles que parecieran insignificantes forman un gran carácter, forman el que seamos fervientes adoradoras delante de Dios, y es a donde Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Necesitamos ser mujeres espirituales, mujeres que verdaderamente anhelen más y más el carácter de Cristo en nosotras, ¿verdad? De manera en que podamos responder ante esas adversidades, ante esas circunstancias, manifestando los frutos del Espíritu que vienen en Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Hay estos frutos ya en tu vida, querida hermanita, querida amiga? ¿O cuáles son esos frutos que están desarrollándose en nosotros? ¿Verdad? Porque es por causa de nuestro testimonio
que si nuestros esposos no son conversos, pueden ser ganados para la gloria de Dios y vida eterna, ¿verdad? Como lo dice Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, ¿verdad? Y déjame decirte que este versículo, aunque está encasillado hacia el matrimonio, ¿verdad?, aplica hacia tu vecina, aplica hacia tu familiar, hacia tu mamá, hacia un hermano que aún no es converso, que de continuo tiene malas actitudes, que te hacen asperar, que te hacen subir el furor. Pero ¿qué Dios quiere ante esa situación? Dominio propio. Que tengamos dominio propio, que veamos el propósito y la formación que Dios quiere formar en nosotros y no subestimemos estas pequeñas reacciones. Pues así yo soy, así soy y ni modo, ¿verdad? No, Dios no quiere que te quedes con esa actitud. Eso no te va a servir de nada. Eso no te va a ayudar en nada, al contrario. Se va a hacer algo en ti tan grande que después te atrape y no te pueda destruir, te va a destruir como lo es una raíz de amargura en el corazón, ¿verdad? Es por eso que no podemos subestimar nuestras reacciones, hermanitas, nuestras actitudes, porque el responder como Cristo ante el maltrato de los demás, por causa de nuestro testimonio, podemos ser usadas por Dios, para que otros, quienes aún no conocen a Dios, anhelen conocerlo y ser transformadas como tú y como yo. ¿Cuántas de nosotras no tienen familiares, amigos que quisieran que conocieran a Dios como nosotros lo conocemos, verdad? Y la Biblia no nos especifica o nos habla un contexto de cuál fue la vida de Penina, si ella tuvo una reacción ante ver esa piedad en Ana, ¿verdad? No lo sabemos. Pero hoy en día sabemos lo que Dios nos demanda como hijas de Dios, que no podemos conformarnos al carácter del mundo, sino que debemos de llevar toda nuestra naturaleza pecaminosa delante de Dios, ¿verdad? Y anhelar que forme en nosotras un carácter agradable delante de Dios, ¿verdad? De manera en que podamos mostrar ese amor, no un amor distorsionado como el que da el mundo, sino un amor puro que proviene de Dios, que nos capacita para amar de la misma manera que para perdonar, aun cuando nosotras no comenzamos la discusión, aun cuando nosotras no somos las que causamos aspereza en otras personas, pero Dios quiere que reaccionemos pronto, no con orgullo, sino con amor, con piedad, con perdón, y que en esas pequeñas actitudes, pequeños pasos que demos de obediencia a Dios, se vaya formando nuestro carácter. Qué tremendo, ¿verdad?, poder comprenderlo de esta manera. Y me gustaría resaltar la última parte del versículo que acabamos de leer. Dice, por lo cual Ana lloraba y no comía, ¿verdad? En esta está en nosotras permitir que las malas actitudes o las malas acciones de otro nos afecten. ¿Sí sabías? Está en cada una de nosotras permitirlo. Ciertamente no podemos controlar ni las acciones ni las malas actitudes, aún las palabras de otras personas que nos hieren, que nos lastiman. No lo podemos controlar, ¿verdad? Pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud, nuestra reacción ante esas circunstancias, ante esas situaciones, ¿verdad? Yo ponía aquí, qué fácil sería si fuéramos de teflón, ¿verdad? Que todo se nos resbalara. Pero ante todas esas circunstancias, Dios quiere formar carácter en nosotras, por eso son necesarias. Si no las tuviéramos, qué fácil sería. No estaríamos expuestas a un esforzarnos, a un mirarnos en un espejo y ver cómo estamos delante de Dios. Son necesarias, así que agradezcamos a Dios por esas personas, ¿verdad? En lugar de renegar, en lugar de enojarnos, entristecernos, gracias Señor, porque la estás usando para mi carácter, para formación de mi carácter, para experimentar más denuedo, experimentar más dominio propio, experimentar más amor, experimentar más tu gracia, fortaleciéndome de manera en que no me entristezca, en que no me duela, en que no me lastimen esas palabras o esas acciones, ¿verdad? Recuerda que tus palabras, tus acciones trascienden.
¿Me ayudas a mostrar la imagen 1, por favor? Trascienden de tal manera que ya sea para bien o para mal. Y una palabra mal dicha o una actitud mal dicha puede causar un daño tremendo en las personas, ¿verdad? ¿Qué dice esta imagen? El amor verdadero se escribe con P, ¿verdad? De paciencia, de perdón, de perseverancia y permanencia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo es que Ana, por medio de estas circunstancias, aún por Penina, que causaba en ella gran aflicción, ella desarrolló un amor verdadero. Y al final, todo esto, ¿qué pasa? La lleva a ser una adoradora ferviente delante de Dios, ¿verdad? El punto número 3, vamos a ver ya el punto número 3 que dice, ¿qué lugar tiene tu esposo en tu vida? Para aquellas quienes tienen esposo, ¿verdad? Vamos a hacer este pequeño paréntesis. Primera de Samuel 1:8, por favor. Y pareciera que este punto es nada más a las casadas, pero no, es para todas las que queremos en algún momento de nuestra vida un varón, ¿verdad? Porque es parte del diseño perfecto de Dios poder entender este punto. Primera de Samuel 1:8 dice, Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? De acuerdo al diseño perfecto de Dios, Él estableció un orden, ¿verdad? Donde ¿qué es primero? Cristo, después es el esposo, después la esposa y los hijos, ¿verdad? ¿Me apoyas a mostrar la imagen número 2, por favor? Me gustaría que vieran estas imágenes, ¿verdad? Para que se nos quede un poquito más grabado este punto. Vemos aquí pues que es Cristo, dice aquí Cristo, el esposo, dice quien protege a la familia y provee a la familia. Después viene la esposa, que es ayuda idónea, y después los hijos, ¿verdad? El orden natural de la familia. Hay otra imagen que también viene un poquito más completa, que es la imagen número 3, muy similar, pero viene un poquito más detallado la función de cada uno de ellos. Si se fijan, es Cristo. En la parte del esposo dice, protege a la familia, liderea a su familia y provee para su familia, ¿verdad? Y en cuanto al diseño de Dios para la mujer es, conforta, enseña, alimenta, es ayuda idónea, ¿verdad? Hacia su esposo, hacia sus hijos. Y después vienen los hijos. Aman a sus padres y obedecen y los honran, ¿verdad? Y en otra imagen que también había visto dice que los hijos son formados para convertirse en verdaderos adoradores de Dios. Pero de la única manera en que los hijos puedan hacer esto es si reciben el ejemplo en casa, ¿verdad? Pero este es un orden y es una imagen que me pareció muy acertada para este punto. Porque en ninguna de las imágenes que vimos, vemos que los hijos vienen por arriba, ¿verdad? Del esposo o aún de Cristo, ¿verdad que no? Todos lo sabemos, ¿verdad? O por lo menos nosotras, que somos cristianas y que hemos conocido el diseño perfecto de Dios, lo sabemos. Porque siendo así, es un desorden. Y el desorden, tarde que temprano, va a traer caos, ¿verdad? Muchas mujeres ponen un sobreénfasis en la atención hacia los hijos, descuidando la atención hacia el esposo. Muchas mujeres le dicen a sus hijos, te adoro, o son mi adoración, ¿verdad? Pero esas palabras no son correctas, porque nuestra adoración debe de ser únicamente y exclusivamente para Dios. Cuando lo hacemos de esta manera, consciente o inconscientemente, estamos poniendo a nuestros hijos por arriba de Cristo. Y es un desorden y no es correcto. Y el desorden va a traer caos en tu familia, ¿verdad? No vas a experimentar plenitud de gozo, no vas a experimentar paz. Va a haber algo que te falte, porque no hay un orden. Necesitamos ajustarnos a este orden, ¿verdad?
Incluso algunas mujeres cristianas dicen, pues a mis hijos los voy a tener toda la vida, a mi esposo quién sabe, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Hay un pensamiento así aún dentro de las iglesias cristianas y eso no está bien, no es correcto ni agradable, ¿verdad? Delante de Dios. Porque un día los hijos crecen y se van a formar sus propias familias, pero es con tu esposo, con quien siempre que Dios nos dé vida, debes de anhelar más y más entregarte, como Cristo lo hizo por tu iglesia. Es por eso que no podemos subestimar esas actitudes de orgullo, de así soy, de pues ni modo. No, cambia, moldéate al diseño perfecto de Dios. No te conformes con así soy o con que me cuesta mucho trabajo pedir perdón o reaccionar bien o tener más dominio propio. Cambia y experimenta la llenura de Dios con ese cambio, ¿verdad? Porque el Cana le preguntaba a Ana, ¿por qué te afliges? ¿Por qué lloras y no comes? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Porque déjame también aquí hacer un énfasis, un pequeño paréntesis, ¿verdad? Aunque en los tiempos de Ana el no tener hijos era algo menospreciado, vergonzoso, era algo desterrado porque no cumplían su función, para el Cana Ana no era así. Para el Cana era alguien especial a quien él amaba, ¿verdad? Y muchas veces como mujeres podemos sentirnos inseguras, con temores hacia nuestro esposo, y tu esposo te dice, a mí me da risa y lo he comentado mucho con mi amiguita Linda, que de repente mi esposo me dice, con ojitos de borrego, ay, te ves bien bonita, y yo, ay, gracias, mi amor. Voy y me veo al espejo, toda greñuda, aquí lo negro de que me acabo de levantar, y yo así de, pues claro que no me veo bonita, ¿no? Entonces, pero él me ve con amor, él me ve con esa profundidad de lo que va más allá de una apariencia física, ¿verdad? Y muchas de nosotras como mujeres no nos la creemos. Seguimos pensando en que el Cana no menospreciaba a Ana. Él él la amaba. Él tenía un amor especial aunque ya no pudiera darle hijos, ¿verdad? Apartaba una parte especial de su voto hacia Dios para ella. Entonces, como mujeres debemos de creérnoslas. Debemos de amar y hacer amados también a nuestros esposos, pero también recibir ese amor, porque en eso se forma todo lo que Dios quiere formar en nosotras como hijas de Dios, ¿verdad? Llevarnos a poner nuestra mirada en Dios y experimentar la llenura que Dios quiere en nosotras. Y tú puedes decir, pues es muy fácil decirlo, pero no conoces a mi marido. Si lo conocieras, te darías cuenta de que no es fácil seguir ese orden. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ora más por él, ¿verdad? Intercede más en oración por él. Clama a Dios por su vida, por una transformación de acuerdo al diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Que Dios le hable, que Dios le quite el velo, que Dios lo renueve y lo haga un esposo amoroso, protector, de acuerdo al diseño de Dios, ¿verdad? De acuerdo a las imágenes que veíamos. Tú cuida de hacer la parte que a ti te corresponde, de acuerdo al diseño perfecto de Dios, a ser obediente, a seguir siendo tratada, maleable por Dios, ¿verdad? Para tener un crecimiento espiritual y confía en que Dios hará la obra como lo hizo en ti, ¿verdad? El que dará la gracia y el que hace todo lo demás sea posible. Lo podemos experimentar por fe, pero necesitamos dar una oración de adoración, de ferviente adoración a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto quiere formar Dios en nosotros? ¿Se fijan? Que no nomás se fija en una ramita del fruto, Él quiere todo y que todo vaya floreciendo de acuerdo a su perfecta voluntad, ¿verdad? Porque no se ve bonita una planta que por un lado se ve muy verde, pero por el otro toda café, o toda muerta, o toda pacheche, ¿verdad que no? Él quiere formar en nosotros un fruto verdaderamente hermoso, frondoso, lleno de vida. Es a donde Dios nos quiere llevar en esta tarde. Punto número 4. También en forma de pregunta. ¿Qué es que se está formando en lo más profundo de tu corazón? Acompáñame a leer 1 Samuel 1:9. Dice así:
Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura, por favor resalten este versículo o ténganlo muy presente, ¿verdad? Primera de Samuel 1:10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere ya tu vino. Dice Elí a ella, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada, dice, de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Yo estoy segura que todas las que estamos aquí, que todas las que somos hijas de Dios y que hemos anhelado el carácter de Jesús, hemos sido probadas. En algún momento de nuestras vidas ha habido una situación que nos aflige, que nos cause temor, que nos cause angustia, que nos cause aflicción en el corazón, como le pasó a Ana, ¿verdad? Dice que estaba atribulada de espíritu. Y el 16 dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, ¿verdad? Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, ¿verdad? También, ¿cuántas de ustedes han ya pasado este paso? Están en el proceso de la aflicción, de su alma afligida, de tener esa congoja, ese dolor, esa angustia, esa parte de decir: Dios mío, ayúdame a derramar mi alma en ti, ¿verdad? Porque Ana logró, dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. El versículo 10 que les pedí que subrayaran dice: ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Sabes que esa raíz de amargura no se formó de la noche a la mañana? No. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hay en tu corazón que has albergado por mucho tiempo? Que te cause enojo, que te cause reaccionar a la defensiva, que te cause reaccionar renegando, contrario a todo lo que se te dice, como si estuviese todo el tiempo siendo atacada. Aguas, porque ya hay una raíz de amargura en tu corazón, que tarde que temprano te va a destruir a ti misma. Dice aquí y que por ella muchos sean contaminados. Claro que muchos son afectados con tus malas actitudes, pero la principal eres tú, ¿verdad? Y hay un ejemplo que escuché en una predicación que a mí se me quedó muy grabado y fue de gran enseñanza para mí. ¿Tú sabes cómo se forma la papa? ¿Algunos de ustedes lo saben? ¿Se acuerdan? A ver, levanten su mano. Muy bien. Pues miren, yo aquí le investigaba un poquito y dice, los tallos se van engrosando para formar unos cuantos o hasta un máximo de 20 tubérculos cerca a la superficie del suelo. ¿Me apoyas a mostrar la imagen 4, por favor? Bueno, aquí está una imagen ilustrativa para que nos sea más fácil comprenderlo, ¿verdad? Dice, el número de tubérculos que llegan realmente a la madurez depende de la humedad y de los nutrientes disponibles en el suelo. Cada tubérculo tiene entre 2 y hasta 10 brotes. A diferencia de otros cultivos importantes, las papas se reproducen
vegetativamente de otras papas. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Ya vieron? La imagen número 4 se ve muy bonita por fuera, ¿verdad? Quien sea no se imaginaría que está todo eso por debajo porque no lo vemos, ¿verdad? Es como una zanahoria, tú ves la ramita muy bonita y pues debajo hay una zanahoria, pero en la papa no. En la papa hay muchos frutos que se van desarrollando y multiplicando por debajo de la tierra, ¿verdad? ¿Sabías tú que de la misma manera el orgullo se produce y se reproduce y se multiplica en ti? Si lo haces una vez lo vas a volver a hacer 10 veces. Pero en cambio, si tú frenas ese orgullo y antepones el carácter de Cristo y aunque te cueste, vas y pides perdón, créeme que a la quinta vez ya no te va a costar el mismo trabajo que la primera vez. Va a ser más fácil. Pero ante todo, estás manifestando el carácter de Cristo en una totalidad de tu esencia como mujer, de tu esencia como tu carácter, lo que te identifica a ti, ¿verdad? Como mujer, como persona, como hija de Dios. Es algo hermoso, algo que de buena apariencia, pero que hay en lo íntimo de tu corazón. Por fuera puedes ser muy amable, por fuera puedes aparentar estar muy bien, estar de gloria en gloria, como muchas decían, ¿verdad? Pero en tu intimidad, ¿qué hay verdaderamente? ¿Qué se está formando en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, de tu congoja? ¿Estás llevando tu causa a los pies de Cristo para que Dios sea quien trate y te muestre sus propósitos en todo eso que Él está permitiendo? ¿Se están formando frutos espirituales en ti o frutos carnales? Y sobre todo, ¿qué diría tu esposo o con quien tú vives, que es la persona más próxima o cercana a ti? ¿Se ven manifiestos de estos frutos espirituales? O mejor ni les preguntamos porque no sé qué te van a decir, ¿verdad? Ahora sí que eso es en lo íntimo, es tú y Dios, que está formando en ti, ¿verdad? Porque de allí parte todo. Si estás dando frutos de acuerdo al carácter de Cristo, o frutos de orgullo, de resentimiento, falta de perdón, falta de amor, falta de misericordia, tarde que temprano eso va a generar una raíz de amargura muy gruesa y profunda, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Lo acabamos de leer, que por causa de esa pequeñita raíz de amargura, dejamos de alcanzar la gracia de Dios, de experimentar el poder de Dios transformando mi vida, ¿verdad? Llevándome a conocerlo más. Ana tenía muy buenas razones para rendirse, ¿verdad? Para sentirse desalentada, para sentirse amargada y aún justificarse por su causa, ¿verdad? Que ella presentaba de no poder tener hijos, porque aún compartía a su marido, ¿verdad? Con una mujer que la ridiculizaba. Su esposo amoroso no podía resolver su problema e incluso el sumo sacerdote interpretó mal sus motivos, ¿verdad? Pero en lugar de Ana vengarse, de perder la esperanza, ¿qué hizo Ana? Ana oró. Llevó su problema a Dios con corazón sincero, ¿verdad? Y todas nosotras podemos enfrentar momentos de esterilidad en nuestra vida, cuando no damos nada, ya sea en nuestro trabajo, ya sea esterilidad en tu familia, ya sea esterilidad en tu servicio a Dios. Todas podemos pasar por eso, presentar ese tipo de esterilidad. Pero ¿qué hizo Ana? Ana oró con un corazón sincero, ¿verdad? Es difícil orar con fe cuando nos sentimos tan ineficaces. Pero ¿cómo descubrió Ana la oración? Abre el camino para que Dios obre. Y es a donde Dios quiere llevarnos, mis queridas hermanitas, en esta tarde. A día con día experimentar el amor de Dios. Saber que no es un Dios creado por hombres, ¿verdad? Sino que es nuestro Dios único y verdadero, todopoderoso, sabiendo que nada, absolutamente nada hay imposible para Él. Y acompáñame a leer de nuevo el versículo 1:18. Dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, ¿verdad? Dice aquí, y no estuvo más triste. Y Ana se fue por su camino, pero comió y no estuvo más triste por varios aspectos. Número 1, su oración fue sincera.
delante de Dios, ¿verdad? Salmo 62:8 dice, esperar en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Número 2, su resolución a dejar su causa, su petición, su anhelo delante de Dios, ¿verdad? Estos aspectos fueron los que contribuyeron para que Ana pudiera comer y no estar más triste, ¿verdad? Y cuando hacemos esto, es cuando ya no anhelamos más mi propia voluntad, sino que nuestros anhelos se sujetan al entendimiento perfecto de saber que la voluntad de Dios es lo más perfecto para mi vida, es lo más idóneo, sea que es como lo anhelamos o aún como no lo anhelamos, ¿verdad? Y aquí me gustaría mencionar, a mí ahí en cuanto a dejar su resolución, su petición, es difícil tener fe, ¿verdad? En medio del dolor, de la aflicción. Es difícil, muy difícil, pero es a donde Dios nos quiere llevar. A mí, se lo mencionaba una hermanita, una amiga, su vida me impacta muchísimo, porque yo se los dije hace un momento, el que a Ana le tocara experimentar todo esto no era exclusivo de Ana, es exclusivo de todas aquellas mujeres que nos acercamos a Dios con un corazón sincero. Todas y cada una de nosotras verdaderamente podemos experimentar la llenura y la gracia de Dios, ¿verdad? Una hermanita, a mí me impacta su vida, tan jovencita, tan llena de Dios, la escuchas hablar y en sus palabras se percibe confianza, se percibe paz, se percibe... Y no es fácil, yo sé que hablando humanamente no somos robots, no somos de teflón y no es fácil sobrellevarlo, pero su vida me impacta porque ante una enfermedad pues de un grave, de cáncer, que causa dolor en el cuerpo, qué tremendo. Cuando ella me platicaba, de verdad que lo platico y se me pone la piel chinita, que estando en la entrada para cirugía, ella cantaba cantos de alabanza y adoración a Dios. ¿Y saben por qué ella lo logró hacer así? Porque conocía a Dios, porque conoce a Dios, porque ella pone por delante a su único Dios vivo y verdadero, porque ya no es más su anhelo, su voluntad. Ella ya ha puesto y derramado delante de Dios su necesidad, su petición, su enfermedad. Pero ante esto, ella les daba cánticos de alabanza, de agradecimiento, de reconocimiento a Dios todo vivo y todopoderoso. Y es una mujercita tan joven, con toda la vida por delante, con un hijo pequeño, con un esposo que la ama, tú dirías, claro que tengo miedo a no seguir viviendo, porque quisiera poder ver crecer, ¿verdad?, a mi hijo, pero tú la ves como una mujer fuerte, una mujer que aprendió a refugiarse en Dios, su congoja, su dolor, su aflicción, su necesidad, se la lleva Dios día con día. Y digo día con día porque estoy segura que cada día debe de ser una decisión, debe de ser una lucha, pero su mirada está puesta en Cristo. La llenura de su corazón se la da Dios completamente a su vida. Y para que nosotras podamos ser verdaderas adoradoras, fervientes adoradoras a Dios, necesitamos estar llenas de Él, conocerlo a Él, no como un Dios religioso, no como un Dios que nos platican, no como un Dios que haces estadísticas a México y te dicen que creen en Dios, pero verdaderamente su manera de vivir no lo refleja, sino como un Dios que te lleva a poder cantar una alabanza en medio de tu cirugía, a levantarte y que tus oraciones sean llenas, impregnadas de querer agradar a Dios. Es algo tremendo, pero es algo que Dios va formando, porque esas pequeñas actitudes, esas pequeñas malas actitudes, te las entregas a Dios y permites que forme en ti una ferviente adoradora, ¿verdad? Resolución a dejar tu causa, tu petición en las manos de Dios. Eso es lo que nos lleva a poder estar en ese nivel de comunión con Dios, ¿verdad? Con ese entendimiento. El punto número 3, para que Ana lograra ya no estar triste y comer, es que tenía fe en que Dios responderá y escuchará su clamor, pero no sin antes haber cumplido todos sus propósitos. Porque donde nosotros vemos nada más un paso adelante, Dios ve toda una vida por delante.
porque Él lo sabe todo y nada escapa de su perfecto control y soberanía. Y lo hemos experimentado infinitas veces, ¿verdad? Lo acabamos de experimentar hace un poquito con una persona que estaba trabajando aquí en la obra de Dios y tuvo un accidente, se cayó y se lastimó su pie y tú pensarías, ay, Dios mío, pues estaba trabajando para tu obra, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se cayó? Y todas esas circunstancias. Y ¿saben qué, mi hermano? Mis hermanas, todo esto sirvió para que esta persona, otros hermanos pudieran mostrarle el amor de Dios hacia sus vidas, hablarle la palabra. Algo que a lo mejor si no hubiera pasado esa circunstancia, no hubiera sido propicio para que él dispusiera su corazón y escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas veces no entendemos que a veces pasan circunstancias que decimos, ¿por qué pasó esto? Renegamos y tenemos malas actitudes sin entender que Dios tiene un propósito con esta situación, ¿verdad? Tener fe en que Dios responderá y que escuchará nuestro clamor, ¿verdad? Pero que nuestra reacción sea, Dios mío, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Por qué lo estás permitiendo a mi vida? ¿Qué quieres formar en mí? Muéstramelo pronto. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a pasar pronto esta prueba, esta situación por la cual tú me estás permitiendo pasar, ¿verdad? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos con fe, con denuedo, con pasión a Dios, ¿verdad? Porque Dios responderá en su tiempo y de acuerdo a su perfecta voluntad. Y cuando nuestro clamor sea levantado a Dios como una ofrenda de olor grato, con corazón sincero, hechos grandiosos verán nuestros ojos. Un vientre estéril dando vida, sanidades de muertes siendo restauradas, cambiando diagnósticos, restauración familiar, salvación a nuestros seres queridos, grandes milagros verán nuestros ojos a los que confiamos en Dios, ¿verdad? Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Muchas veces quisiéramos no tener que pasar por todo esto que le tocó pasar a Ana, dificultad, dolor, sufrimiento, ¿verdad? Aún el sacrificio le tocó vivir a Ana. Si nos dieran a escoger, estoy segura que difícilmente lo escogeríamos, ¿verdad? Pero en lugar de estar renegando todo el tiempo, que tengamos una actitud de verdadera adoración a Dios, ¿verdad? Porque déjame decirte que viene una prueba y si tú no sales aprobada, la vas a volver a pasar. Dios la va a seguir pasando a tu vida, Van a pasar 5 años, 10 años y tú no vas a salir aprobada de esa prueba. Y lejos de preguntarte y de experimentar el poder, la gracia, la llenura de Dios, te vas a amargar, te vas a apartar de Dios, vas a renegar inclusive contra Dios, porque tu corazón no tiene la mirada puesta en Dios, en aquel que es todopoderoso y para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Inmediatamente decirle a Dios, te conozco, sé que me amas más que a nadie en este mundo. Sí, estar permitiendo esta situación a mi vida es porque tú ya sabes que podré soportarla, ¿verdad? Ayúdame a que mi vida sea un canto de alabanza a ti en medio de mi debilidad, en medio de mi temor, en medio de mi angustia. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Dice, no os nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente en la tentación la salida para que podamos soportarlo, ¿verdad? Así que recuerda este versículo, hermanita, cada vez que venga una situación difícil para ti, recuérdalo inmediatamente y antes de renegar, Señor, si me estás permitiendo esto es porque tú eres fiel, porque me vas a permitir sobrellevar esta situación. ¿Qué quieres formar en mí? ¿A qué nivel de adoración me quieres llevar? Para que sea capaz de dar cánticos de alabanza, de adoración, en medio de mi debilidad, de mi temor, de mi enfermedad, de mi angustia, ¿verdad? Y es allí donde nos convertimos en fervientes adoradoras, que no importa la circunstancia que estemos pasando, podemos tener fe,
que estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Número 4, fervientes adoradoras, que dice 1 de Samuel 1:19, ya para terminar. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a casa de Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y Jehová se acordó de ella, respondiendo la oración, la petición dada a Jehová, levantada con fe. Dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Aquí es algo tremendo y es ahí donde les digo que por causa de tiempo no puedo seguir extendiéndome más, ¿verdad? Pero hay muchos aspectos más de la vida de Ana que podemos seguir desglosando, aprendiendo. Yo les animo a que ustedes mediten en estos versículos, que vayan y le pregunten a Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres formar en mí? Ayúdame a profundizar en las Escrituras, ¿verdad? Porque Dios quiere llevarnos a confiar más en Él. A que no clamemos a Dios por fe solo ante situaciones muy difíciles de la vida, sino que pidamos fe en todas nuestras decisiones, ¿verdad? Para ser guiadas por Él. Muchas veces pensamos que para decisiones pequeñas no necesitamos la dirección de Dios, ¿verdad? Lo resuelvo por mis propios medios, mi propia sabiduría, mis propias fuerzas, y no le preguntamos a Dios qué debo hacer. Y no es así. Dios quiere que manifestemos fe en cada pequeño paso. Y se me venía a la mente el ejemplo de los bebecitos, ¿verdad? Cuando empiezan a caminar, como que tambalean, como que quieren empezar a caminar, y al día siguiente o a los días ya están corriendo. Así nos quiere llevar Dios. La primera vez siempre va a ser más difícil, pero créeme que cuando das pasos de fe, con la mirada puesta en Dios, Él no te va a dejar. Vas a correr en esta preciosa carrera como es digno de Dios, en esencia de lo que Dios quiere formar en ti, no de una manera superficial. Porque créanme que somos probadas, hermanitas. Yo tengo preparando esta enseñanza desde hace 15 días, en lo que estaba leyendo, en lo que estaba meditando. Y créanme que estoy pasando por una etapa de mi vida en la cual yo considero que no había sido probada en fe como en estos 15 días o estos 21 días. Dios me ha llevado a experimentar su gracia, su poder. Y pueden ustedes salir de aquí y volver a hacer una enseñanza como la que escucharon hace 5 o 10 años y no dar ningún fruto. Pero si ustedes salen de aquí siendo hacedoras de la palabra de Dios, con ese fervor, con ese anhelo de ser usadas por Dios, de ser llenas por Dios, créanme que no van a ser las mismas, van a ser transformadas por Dios. Porque si nada más son oidoras, seremos oidoras olvidadizas. Pero si ponemos en práctica lo que hemos aprendido en esta tarde, Dios no nos va a permitir que lo olvidemos. Por lo contrario, nos va a llevar a crecer espiritualmente, ¿verdad? También algo que no quisiera dejar de pasar, Eclesiastés 5:4, que dice, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes, dice el 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿verdad? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos. Quise mencionar este versículo, hermanitas, porque Ana cumplió sus promesas. Ella recibió un milagro porque tuvo fe, se convirtió en una ferviente adoradora a Dios, pero ella sí cumplió sus promesas. Y a muchas de nosotras experimentamos la llenura, el poder, los milagros de Dios, y al día siguiente se nos olvidan. Ya no recordamos como lo hacía el pueblo de Israel, vivió, presenció milagros. ¿Y qué hacía al día siguiente? Renegando, al día siguiente dudando del Dios Todopoderoso. Que no seamos de esas mujeres, sino que seamos enteramente preparadas para la gloria de Dios, ¿verdad? De verdad que necesitamos darle una respuesta a Dios, hermanitas. Yo les comentaba algo, mi mamá, mi papá en estos 21 días son personas que me han enseñado, y Dios quiere llevarnos a tener nuestra mirada puesta en Él, no importa tu circunstancia. Si estás en la barca donde Jesús está, puedes estar confiada
en que nada pasará y que Dios no se escapa del control de Dios, ¿verdad? Si Dios descansa, tú puedes también descansar en medio de tu aflicción, de tu angustia, de tu temor, de tu petición, porque para Dios no hay nada imposible. Y le decía yo a mi esposo, pues porque ahora algunos de ustedes saben que mi papá ha estado hospitalizado por cuestiones de COVID. Y claro que humanamente hablando me bombardeaban todos los pensamientos del mundo, ¿no? No lo metas a un hospital, no lo metan porque de ahí nadie sale. A quien metes a un hospital por causa de COVID ya no sale. Híjole, Señor, poner la mirada en ti, poner nuestra confianza en ti. Y fue una cuestión en la que por gracia de Dios mi papá ha hecho milagros extraordinarios en él. Quisiera contarles con detalle, por causa de tiempo ya no puedo, ¿verdad? Pero me maravillaba porque en algún momento de esa trayectoria, él veía morir a todos los que estaban a su alrededor, personas con las que le tocó hablar, personas con las que le tocó convivir. Y llegó un momento en el que él dijo, sáquenme de aquí, por favor, sáquenme de aquí, yo ya no quiero estar aquí. Y nosotros así como, ay, Señor. Yo no podía hablar con él, está aislado, no tenía manera de comunicarme, decía, Señor, por favor. Y comenzamos a orar, a doblar rodillas, y yo decía, Señor, tú puedes poner a un mismísimo ángel y hablarle, poner en medio de su temor la mirada en ti, que se vuelva a ti, que doble rodillas, que te reconozca que tú lo has guardado todos estos días por misericordia, ¿verdad? Y no teníamos manera, fue un sábado. Al domingo siguiente nos habla mi papá y nos dice, hasta la fecha de verdad no sé cómo lo logró, porque hizo una videollamada, pudimos estar la familia, el grupo de la familia, según yo nada más los que están dentro de ese grupo pueden hacerlo, nos habló. Y lo primero que dice, familia, quiero pedirles perdón. He reconocido delante de Dios que esa no es la actitud que quiero en medio de mi enfermedad, en medio de mi dolor, de mi sufrimiento. Quiero que sepan que estoy tranquilo, que estoy confiado, que voy a esperar en Dios, que Él me ha sustentado. Y estábamos maravillándonos porque decíamos, es Dios respondiendo la oración. No nos permitió pasar mucho tiempo, ¿verdad?, para poder experimentar su respuesta. Y nos decía mi papá que lo que nunca... La cocinera le mandó un papelito que decía fe y esperanza. Y esas palabras, a él lo hizo acordarse del versículo que habla de fe, esperanza, pero sobre todo amor. Decía, yo tengo eso. ¿Qué más necesito? Tengo todo. En medio de mi enfermedad, en medio de este lugar, lo tengo todo. Y se convirtió en un ferviente adorador en medio de su tribulación, de su angustia. Y Dios lo ha sustentado hasta el día de hoy, ¿verdad? Decía que le preguntaban, don Rafa, ¿usted va solo al baño? Algo así decía, ¿no? Y decía mi papá, no, yo no voy solo. Y el enfermero se quedó, no. Dice, no, yo voy siempre con Jesús. Y le sacaba la risotada al enfermero porque decía, pues sí es cierto, ¿no? Entonces dice mi papá que en medio de esa situación habla la palabra, ora por otros, se siente lleno. Así nos quiere formar Dios, hermanitas. No sé cuál sea su situación, pero que seamos en medio de la enfermedad, de la aflicción, de lugares donde estemos, que seamos luz y de bendición, que reflejemos el carácter de Cristo que Dios quiere formar. Quisiera hablar más, pero ya por causa de tiempo ya le voy a parar, ¿verdad? Que Dios siga pues hablando a nuestro corazón, formándonos, que llevemos nuestra congoja, nuestra aflicción delante de Dios y seamos aprobadas, ¿verdad? Vamos a orar, ¿qué les parece? Dios mío, te doy muchas gracias por esta preciosa palabra que tú nos has dado a cada una de nosotras. Ayúdanos a no olvidar, ayúdanos a ser prontas hacedoras de tu palabra, a verdaderamente experimentar tu gracia, porque es muy bonito cuando otros te lo cuentan, pero es más hermoso cuando lo vivimos, es más precioso cuando experimentamos tu poder, tu respuesta ante nuestra necesidad. Permítenos seguir siendo fervientes adoradoras, Señor, levantar cánticos de adoración en todo tiempo, que sea un resultado de que te conocemos, de que tú eres nuestro Dios vivo, que nos ama, que nos cuida, que nos aparta de todo el mal, que sigas cumpliendo propósitos en medio de todas estas situaciones, Dios mío. Yo bendigo en esta tarde a cada una de mis hermanitas, te pido que sigas obrando, que sigas restaurando, que sigas llenando su corazón. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios me las bendiga, hermanitas. Les mando un fuerte abrazo y primeramente Dios, nos vemos la siguiente reunión.